contemporáneo, que es el de la demanda que Perú presentó en el Tribunal Internacional de la Haya en contra de Chile. Porque yo quiero hacer de partida dos planteamientos antes de la exposición. Se piensa a veces que cuando se toca este tipo de temas, vamos a salir todos con el CHI, y esa no es la idea. Se trata de que tratemos de presentar este tema, más aún en una universidad, desde una perspectiva académica. Y eso implica tratarlo desde las diferentes ciencias que tienen que ver con lo que significa la relación de dos países vecinos y que han tenido problemas severos en el transcurso de los 150 últimos años. Entonces, quiero adelantar eso porque también es un planteamiento del profesor. Yo no estoy de acuerdo para nada, con un documento que fue elaborado, entre otras personas, por Jorge Edwards y por Mario Vargas Llosa, respecto a la necesidad de estarnos tomando un pisco sour, bailándonos una zamacueca y dejar pasar una situación en cualquiera de los sentidos, sea beneficiosa para Perú o sea beneficiosa para Chile. Yo quiero centrar esta exposición y voy a repetir lo dicho. Este aspecto es como las familias, como las personas. Estamos en presencia de una demanda. Ahora, esto no es entre familias, no es entre personas. Es una demanda presentada por el Estado de Chile, perdón, al revés, por el Estado de Perú al Estado de Chile. Y esa es una situación no menor. No menor. Estamos en presencia de un acto que se comenzó a escribir a partir del año 1986, año en que un delegado de la Cancillería del Perú, estoy hablando de 1986, gobierno militar en Chile, un delegado de la Cancillería del Perú tuvo una reunión en Santiago con el canciller chileno y ese delegado peruano le planteó a la Cancillería chilena de que Perú consideraba que el límite en la zona del norte, en el mar, no estaba fijado. Y como Perú consideraba que no estaba fijado, invitó al gobierno de Chile para iniciar negociaciones respecto de un límite en el mar. Esa situación se arrastró. ¿Y cómo somos los chilenos? Se arrastró del 86 hasta el año 96 y se arrastró hasta la entrada al tercer milenio. Y en ese momento, con nuevos antecedentes, el Perú planteó de que iba a exigir a través de una demanda que Chile se pronunciara. Porque la respuesta de Chile desde el 86 adelante fue siempre: no hay nada que discutir porque las fronteras están fijadas. Ese es el gran marco en el cual se va a basar lo que yo quiero conversar con ustedes hoy. Y como digo, lo quiero desarrollar en dos etapas. Hay una etapa histórica que lamentablemente en este caso nos marca mucho. Es una carga que ya ni siquiera Francia y Alemania tienen después de la Segunda Guerra Mundial. A nosotros, pasado mucho más tiempo, todavía la situación de la Guerra del Pacífico nos marca de manera, pero intensa. Y quiero tratar de ser fiel también a planteamientos que he hecho sobre el tema y lo quise traer, porque especialmente los profesores de la Universidad de Concepción o alumnos de esta universidad, el año 2006 yo escribí un artículo sobre el problema que se iba a derivar por la situación del límite marítimo, del 2006. Esto se veía venir. Esta era una situación que iba a explotar. El problema es que la diplomacia chilena en general, y no pretendo hacer un juzgamiento de la diplomacia chilena, pero sí tengo que señalarlo, la diplomacia chilena no está normalmente a la altura de lo que son, a mi juicio, las dos diplomacias más potentes de América. La de Itamaraty en Brasil y la de Torre Tagle en Perú. Son dos diplomacias que son diplomacias de, en un caso de un imperio y en otro caso de un virreinato. Tienen una tradición, tienen una meditación, tienen una reflexión sobre los temas, en este caso históricos jurídicos,
que en el caso de Chile, no de ahora, de muchos otros problemas, siempre se ha adolecido. No hemos tenido esa fineza cuando se trata de analizar la forma como nos relacionamos con los demás países, particularmente con el ámbito vecinal. Quiero partir como digo, con la parte netamente de la problemática histórica. Aquí estamos con un mapa antiguo de la zona sur del continente americano. Nosotros podemos apreciar aquí la forma que tiene la costa. Y luego el hecho de que desde aquí para arriba fue ocupado militarmente por Chile a partir de la Guerra del Pacífico. Este dato no es menor. En Perú hasta el día de hoy se resiente en importantes sectores sociales lo que fue una ocupación militar desde Iquique hasta literalmente todo el territorio peruano. Eso ha sido pasado casi en la mamadera de las juventudes del Perú. Y es una situación que está viva. Está viva. Se equivoca quien cree que esa situación se murió. Hay lugares en el Perú donde si alguien se identifica como chileno puede tener problemas. Esto se comenzó a notar porque hay dos sensibilidades siempre. En un conflicto siempre hay alguien que gana y siempre hay alguien que pierde. El que gana el conflicto normalmente se olvida del conflicto. Y eso no solamente por un problema de carácter territorial, un problema de un Estado, sino que es un problema en general de todas las personas. A uno le va bien en algo y ligerito, ese momento se olvidó. Pero si a alguien le va mal en algo, ese problema normalmente queda en una neurona. Y en este caso quedó en una neurona del Estado del Perú. La Guerra del Pacífico es un hecho terrible para Perú. Terrible. Fue destruido. Primero se le destruyó la escuadra, la campaña naval de 1879. La escuadra chilena destruye a la escuadra del Perú y además le quita el buque símbolo donde había muerto su principal héroe naval y de guerra, Miguel Grau. Es un hecho para ellos patético, terrible. La destrucción de la escuadra del Perú significa que a Chile se le abre el ancho camino para ocupar Perú. El ancho camino para ocupar Perú. Este país chico, con una renta nacional pequeña, pero muy homogénea, con una población que no alcanza a 1 millón de habitantes. Tiene la capacidad suficiente para plantearse en un conflicto frente a dos enemigos que sumados en todo eran más. Todo. Este desastre militar del Perú es una situación que se ha arrastrado de manera permanente en el tiempo. Como digo, yo me empecé a rescatar, y para las personas de más edad aquí del auditorio, yo me empecé a rescatar de esto a raíz de partidos de fútbol. Cuando la televisión aquí era en blanco y negro y se transmitía solamente en televisión nacional. Eliminatoria para el Mundial del año 1970. Juegan Chile-Perú. Y la transmisión desde el Perú, cuando se inician los himnos nacionales, es una catarata de pifias, de gritos. Y eso no pasaba aquí en el Estadio Nacional en esa época. Se escuchaban los himnos, los relatores, los comentaristas de fútbol, se enorgullecían, se jactaban de decir en Chile somos caballeros, se respeta cuando se cantan los himnos nacionales. Pero el Perú no. Pero el Perú no. Entonces me decía, ¿por qué? ¿De dónde está esta carga popular? Porque estoy mencionando el fútbol, porque el fútbol en los dos países es un espejo de multitudes. Es un espejo que mueve masas, es un espejo donde se perciben sentimientos. Esa situación
tenía razones profundas. Y las razones profundas partían por esta situación. Chile ocupó desde este punteo al término de la Guerra del Pacífico. Ocupó la provincia de Tacna y ocupó la provincia de Arica. Eso se inició en el año 1883. Perú además perdió Tarapacá, no alcanza a salir en la lámina, pero eso de llama. Chile ocupó Arica y Chile ocupó la provincia de Tacna. El Tratado de Ancón, que terminó lo formal de esta guerra, como digo, una guerra para la época tremenda. Hay que pensar que Chile, con 1 millón de habitantes, menos de 1 millón de habitantes en 1879, menos, probablemente alrededor de 800.000. Chile movilizó a Perú 90.000 hombres. 90.000 hombres. Eso es extraordinario en la época. No hay en América, luego de la Guerra Civil de Estados Unidos, 1864, 1865, no hay ningún conflicto donde haya tal movilización militar. En esta guerra se combatió con acorazados ya. Este es un gran conflicto, es una enorme llaga. Y Chile triunfa y ocupa todo esto, militarmente. Y luego, cuando la guerra termina, el Estado chileno vacila. Vacila. Históricamente vacila. ¿Qué hago? Hay algunas voces en los consejos de gabinete del presidente Santa María que dicen: ahora nos cargamos a Argentina. Existieron esas discusiones en el gabinete chileno. Ahora que están knockout Perú y Bolivia, ahora va Argentina. La discusión en ese gabinete terminó no porque ya este país ha sufrido una sangría demasiado potente, este país es chico, este país no puede seguir en guerra. Hay una frase del presidente que es notable, que dijo: yo me imagino a un roto chileno de Buenos Aires de vuelta para Santiago. Viene con un piano de cola al hombro. Pero atrás está dejando el último clavo metido de un cerco de enemigos eternos. Lo que concretamente ocurrió es que finalmente Chile, a través de una negociación, no de un plebiscito como inicialmente se había dicho, porque el Tratado de Ancón definió: un plebiscito determinará luego de algunos años, pidiéndole la opinión a la gente si se quieren quedar como peruanos o se quieren quedar como chilenos. Como estaba en América, esa situación se prestó para cualquier manejo. Los gobiernos chilenos dijeron: si hacemos un plebiscito en 1885, van a ganar los peruanos, porque toda la población es peruana. Por lo tanto, hay que chilenizar las provincias. Esta es la del PIB. Hay que chilenizar las provincias. ¿Cómo se chilenizan las provincias? Mandando gente. Y jóvenes que se casen y tengan guagua. Y las guaguas en 10 años más van a ser chilenos y en 15 van a votar. Entonces tenemos que chilenizar Tacna y Arica. Todavía hay la gente circulando con un carnet de identidad donde se dice chileno nacido en Tacna. Todavía quedan algunos sobrevivientes. Porque esto es controlado todo por la administración pública chilena. Todo. Absolutamente todo. Lo concreto está, no quiero alargarme mucho en este primer paso, pero es importante que ustedes recuerden lo que estoy señalando. Los hitos que se van marcando de odiosidades. Esto termina cuando finalmente, el año 1929, dos militares, uno presidente de Perú y otro presidente de Chile, se ponen de acuerdo para terminar con esta situación de puntos suspensivos y firman el llamado Tratado de Lima de 1930. El Tratado de Lima trató de ser lo más salomónico posible. ¿Qué hizo? El Tratado de Lima definió una
una línea artificial como límite entre Perú y Chile. No existe eso. Se generó. Hay 80 hitos, clavados desde ahí del borde hasta allá. Y eso se llama línea de la Concordia. El artículo que yo escribí el año 2006 apuntaba a este hecho como el hecho sobre el cual Chile tenía que basarse en términos de argumentación frente a la demanda del Perú. Creía, el año 2006 y el año 2012, lo sigo creyendo, que este cálculo que es la demanda tiene una raya para la suma y que para Chile, en el mejor de los casos, es cero. Es cero. En el mejor de los casos, es cero. En el evento más esperanzador para Chile, es cero. Porque resulta que desde 1883 todo esto, hasta hoy, ha sido controlado por los chilenos. Todo. Y si la Corte de la Haya le hace caso décimo a Perú de su argumento, se va a producir eso. El mejor de los casos. Si la Haya le reconoce a Chile que los argumentos históricos que tiene son sólidos, fuertes y son homogéneos y tienen realidad histórica y jurídica, va a dejar el mismo poderito. El mismo. No se gana nada. No se gana nada. Esta línea de la Concordia fue una negociación entre Perú y Chile. El año 29, Perú tiene fuerzas militares mínimas. Chile controla todo y Chile acepta cederle y devolverle Tacna. La pregunta que cabe hacer es: un país ganador de una guerra, que por último podía haber señalado en ese momento, no les devuelvo nada. Nada. Me quedo con todo. Eso es un abuso. El mundo está lleno de abusos. Estados Unidos abusó de México de una manera espectacular. La mitad de Estados Unidos era mexicana. No es Chile el que inauguraría la época de abusos. Los pobres mexicanos perdieron Texas, California, Oregon, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, históricamente no habría nada que se pudiera decir es que el país chileno son unos bucaneros, son unos corsarios. No, en este momento Chile cede Tacna. Si cede Tacna, uno podría pensar que iba a colocar en riesgo el mar de Arica en ese momento, tratando de generar un límite que fuera hacia abajo. Si el ganador es él. Él pone las normas del juego. Yo en el año 2006 escribía: Chile se tiene que afirmar en los protocolos que construyeron la línea de la Concordia. Ahí está su corazón. Más aún, con ese corazón Chile le tiene que negar jurisdicción al Tribunal de la Haya. Porque se daba la posibilidad. Chile le podría decir al Tribunal de la Haya: el problema no existe, el problema está solucionado porque desde 1883 hasta el año 2007 que se impuso finalmente la demanda, ha pasado una gran cantidad de décadas. Esto no es decir, esto era a la vuelta de la esquina se había hecho la fijación de límites. A la vuelta de la esquina se había definido dónde pasaba en el mar la línea limítrofe. Esto viene de mucho tiempo antes. Pero Chile no usó ese recurso. Chile no usó el recurso de negarle jurisdicción al Tribunal de la Haya, sino que Chile aceptó la demanda y contraargumentó y entró en el río jurídico que va a terminar el próximo año. Y lo obliga. Porque nosotros no somos argentinos. El único país en el mundo que puede perfectamente sentarse en un fallo jurídico internacional es Argentina, que lo hizo contra Chile el año 1978. El laudo de Su Majestad Británica, que le entregaba las Islas Virgen,
a Chile, firmado por 5 jueces del Tribunal de La Haya, fue rechazado por Argentina. Pero eso solo lo hacen los argentinos. Nosotros no tenemos esa capacidad de gallito. Esta es una foto. Es una foto. Si ustedes se percatan, esta es otra foto, pero esta la voy a explicar luego. Esa. Si ustedes se percatan, en esta foto está ahí en línea naranja la línea de la Concordia. Esta foto fue tomada el año 1970 y tantos. Como había muchos problemas en el mar, porque en el mar no están los hitos para definir dónde está el límite, y había muchos buques de pesca peruanos que pasaban la línea de la Concordia hacia el sur y eran capturados por naves de guerra chilenas. Y había también algunos marineros pesqueros chilenos que pasaban al otro lado, hacia el norte, y eran capturados por naves de guerra del Perú. Los dos países acordaron, el 22 de agosto de 1969, construir dos faros. Se denominó esto línea de enfilación. Los dos faros arrojan una luz en esa dirección que se extiende en el mar. Esa luz es la que a los pescadores les avisaba si estaba en territorio chileno o estaba en territorio del Perú. Y esta línea sigue la línea del paralelo, que es lo que siempre ha planteado Chile, que el límite se fijó sobre una línea de un paralelo. Y Perú lo aceptó. Esto duró hasta el año 2001. En 2001 un terremoto en Perú y el faro peruano se cayó. ¿Qué es lo que hicieron los peruanos en 2001? No reconstruyeron el faro. Agarraron una pala mecánica y todo esto fue sacado. Y se lo llevaron. Desapareció el faro. Porque a esta altura Perú ya está estructurando una línea de argumentación y ese faro no sirve. Ese faro era testimonio de un punto de vista que no tiene nada que ver con lo que Perú después de 1986 está pensando. Pero particularmente después del año 2004, cuando queda claramente establecido ya la Convención del Mar y se establece otra forma o metodología para definir límites en el mar entre países limítrofes. Este farito pasó a otra vía, desapareció, pero está en la foto. Esta foto yo supongo que la llevó la defensa chilena a La Haya. Hay más documentos del Perú que reconocen la línea del mar en la línea del paralelo, que reconocen esta línea, que es recta. Más documentos del Perú, muchos más. Pero todo eso queda obsoleto y queda nulo cuando Perú va a plantear el concepto de las líneas de base recta, que se lo voy a mostrar de inmediato. La posición chilena, la estoy repitiendo, pero ahí está. ¿Qué es lo que reclamó Perú? ¿Por qué partió reclamando Perú? Por esto, que no tenía mar más de 40 millas a partir de los puntos de costa de base recta. No le daba las 200 millas que tiene la legislación del mar. Entonces Perú dijo, es inequitativo en la frontera. No es justa la frontera. Esta línea tiene que ver con las convenciones que existían en Chile y Perú en el siglo XIX
y tiene que ver con la Declaración sobre Zona Marítima del 52 y el Convenio sobre Zona Especial Fronteriza Marítima del año 1954, donde Perú, Chile y Ecuador establecieron la doctrina de las 200 millas de inicialmente zona de soberanía marítima, pero luego cambiado a zona de explotación económica exclusiva. Esa es la posición chilena. Este es el artículo que está vigente desde 1994 y que le cambió la perspectiva a Perú. De la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, vigente desde el 94. Cuando las cotas de los estados sean adyacentes o se hayan situado frente a frente, lo que ocurre en esa zona del norte, ninguno de dichos estados tendrá derecho, salvo acuerdo en contrario, a extender su mar territorial más allá de una línea media cuyos puntos sean equidistantes de los puntos más próximos de las líneas de base a partir de las cuales se mide la anchura del mar territorial de cada uno de sus estados. Se introduce un nuevo elemento para fijar el límite marítimo. Pero no obstante se agrega, esta disposición no será aplicable cuando por la existencia de derechos históricos o por otras circunstancias especiales sea necesario delimitar el mar territorial de ambos estados de otra forma. ¿En qué se está basando Chile en su defensa? En esto. Históricamente el límite en el mar siempre fue el paralelo, no la línea de base recta. Perú se está basando en la legislación nueva, la que es aplicable desde el año 1994. Aquí está la cronología de la situación de la demanda en Perú. El 86 viene un embajador peruano. El 2000 Perú notifica oficialmente a Chile de que desconoce el límite en el paralelo del hito 1. Este es otro problemita, no tiene que ver con el mar, tiene que ver con tierra, lo vamos a ver enseguida. Perú en 2001 hace esta presentación a las Naciones Unidas. En 2002 borra todo lo que había sido su política respecto del reconocimiento del paralelo en el hito 1 y ellos inician un trabajo de medición de líneas de base recta. En el 2004 Perú declaró oficialmente que no existe ninguna delimitación marítima con Chile, no hay tratados de límites marítimos con Chile. La respuesta chilena señala de que existen antecedentes históricos y ahí está la propuesta peruana. Esto es lo tradicional. Perú dice que el límite tiene que hacerse en esa línea porque de esa forma se respetaría las líneas de base recta, se haría una línea equidistante también de las líneas de base recta chilena y la mitad, la línea media, sería el definitivo límite marítimo. ¿Qué le representa a Perú eso? Le representa 37.000 kilómetros cuadrados de mar. ¿Cuál es el problema del hito 1? Este es un croquis hecho en el lugar. Ahí está el hito 1. Ahí dice hito 1, hito 2. Hasta aquí llegó los delimitadores, los demarcadores del año 1929-1930. Ahí hay un amojonamiento, ahí hay un hito en cemento, en material. No se amojonó hacia acá porque lo más probable es que hayan existido en esa época crecida de mar mayores y se dejaron 124 metros. Perú señaló ahora de que hay otro punto más al sur siguiendo la misma línea que trae, que llega hasta ahí, y este se llamaría punto Concordia, en el borde del mar actualmente. ¿Qué significa eso? Que el límite a partir del paralelo que se fijaba ahí ya no se fijaría ahí, sino que tendría que colocarse acá, y Perú gana todo ese sector en la costa, no en el mar, en la costa. Y de aquí Perú enfila hacia abajo entonces otra línea de base recta para afirmar su poder. Esas son las dos posiciones que en este momento ha manejado Perú respecto de la zona norte.
Perú tiene más territorio que Chile. En realidad Chile es uno de los países territorialmente más chicos del continente, más chicos. Por otro lado, Perú tiene una cantidad eventualmente de riquezas superior a Chile en términos de recursos naturales. Perú en un momento, después Chile efectivamente ocupó el lugar que dejó Perú, fue en los años 60 el mayor importador de harina de pescado, tuvo siempre una flota pesquera muy potente, la ha perdido. El desarrollo de Perú en los últimos 30, 40 años es muy diferente al de Chile, muy diferente. Les quiero dar algunos antecedentes hoy día, porque la historia no es solamente mirar lo que ha ocurrido, sino que proyectarse con los fundamentos que tenemos hoy día. El PIB de Perú en este momento, el 2011 voy a tomar la cifra, y es importante. El PIB, el Producto Interno Bruto, lo que produjo Perú en el año 2011, son aproximadamente 175 mil millones de dólares. 175 mil millones de dólares. Con una población que bordea los 30 millones de habitantes. Porque son 29 millones y un poquito más. Como referencia, no voy a decir todavía lo de Chile, como referencia, Bolivia, con 5 millones aproximadamente de habitantes, tiene un PIB de 47 a 50 mil millones de dólares en el año 2011. Chile, el año 2011, y ahora ya sabemos con claridad, porque hubo gente que hace mucho tiempo pensaba que íbamos a llegar a 17 millones de habitantes y no llegamos a 17 millones de habitantes. En realidad nos estamos quedando bastante cortos, porque tenemos 16 millones y medio. Chile con 16 millones y medio el año pasado, 2012, tuvo un PIB de 250 mil millones de dólares. Casi duplica al PIB peruano. Casi lo duplica. Pero hay otro lado más. Chile tuvo un terremoto maremoto. Y este país nunca quiso decir exactamente cuánto había costado. La estimación de daño se habló de 4.000, 5.000 millones de dólares. Eso no era cierto. Era mucho más de lo que se había perdido. Ahora recién como que realmente se están realizando algunas cifras más cercanas a la realidad. Este país, sin embargo, mantuvo en encaje, en reserva internacional, aproximadamente al año 2011, 32 mil millones de dólares. Hoy día tiene bastante más. Hoy día se supone que la tasa de reserva de Chile en bonos de la reserva de Estados Unidos y en metal es más de 43 mil millones de dólares en reserva en el extranjero. Perú, con todo lo que ha implicado una élite mucho más, yo diría, consistente que la chilena, Perú tiene aproximadamente lo mismo en reserva internacional. Con una diferencia, que Chile mantiene la reserva y la hizo crecer, al margen de haber invertido en los últimos 3 años varios miles de millones de dólares en proceso de reconstrucción, que Perú no lo tuvo que invertir. Esta situación va a dilucidarse en medio año más. A nosotros, insisto en ello, históricamente a Chile no se le necesita decir vamos a abrazar a los peruanos y seamos amigos con los peruanos. Si no necesitamos eso, nosotros cuando hemos tenido que ir a diferendos jurídicos internacionales, para bien o para mal, se han aceptado, independientemente de los argumentos. No se necesita hacer eso. Pero es evidente que esto está demostrando que falta consistencia en los planteamientos de política internacional.
porque desde el año 86 que Chile debió haber generado equipos. Y el año 2004 Chile debió haberse presentado ante la Haya y haber dicho: no tienen jurisdicción ustedes, porque esto nosotros lo tenemos definido con Perú desde hace varias décadas atrás. Y no se hizo. Como digo, lo más probable en este caso es que de la suma y resta de los argumentos, viendo que normalmente el Tribunal Internacional de la Haya tiende de alguna manera u otra a intentar mantener de alguna forma una cierta, entre comillas, equidad en los fallos de carácter internacional, es posible pensar que los porcentajes vayan por este lado de que se genere justamente un fallo de equidad. En un fallo de equidad hay uno que va a perder y hay uno que va a ganar. Eso no hay duda de eso. No hay duda de eso. Pero yo insisto en esto. ¿A qué chileno o qué chileno se va a cortar las venas por haber perdido 37.000 kilómetros de mar en la zona de la línea de la Concordia? A nadie. A nadie. Si Chile es de Moya, ¿no es cierto? Este país es de Moya. Tenemos un dicho nosotros en Chile. Cuando hay que responder por obligaciones en esta nuestra nación, ¿quién paga? Paga Moya. ¿Quién es Moya? Nadie. Él es el dicho de que lo que es de todos, finalmente, termina siendo de nadie. Otro dato más. ¿Cuánto tiene Perú invertido hoy, 6 de septiembre, en Chile? Los cálculos más optimistas señalan de que la inversión peruana en Chile en este momento bordea los 5.000 millones de dólares. Los más optimistas. ¿Cuánto tiene invertido los conglomerados poderosos de Chile en Perú? 12.500 millones de dólares. 12.500 millones de dólares. Solo en 2011, Chile invirtió en supermercados del Perú más de 1.000 millones de dólares. Hay varios diarios peruanos, cosa de entrar ahora, esto es muy fácil ahora, cosa de entrar al buscador y irse a estos datos. En Perú hay diarios que están pero con el diapasón más alto señalando de que son capitales chilenos lo que controla el sistema de alimentación del peruano. Es notable. Un último dato, porque aquí hay gente que pertenece a la Armada. Y este es un tema siempre atractivo. Ya no necesitamos tanto equipo, digamos, de espías para darnos cuenta de cuál es la situación de poder. Si hay buscadores y satélites. Yo me acuerdo que hace 20 años atrás tuve que dictar una conferencia sobre Perú y me conseguí una foto del Callao. Y era para Callao, o sea, esto era material, pero ultra secreto. Ahora no, ahora pasa un satélite y uno se mete al buscador y aparece ahí. ¿Cuáles son las potencias que se pueden detectar a la vista simple? Porque hay algunas otras que no, pero a la vista sí. Las inversiones que Chile ha hecho en su poder militar desde el año 1980 en adelante y que han sido consistentes en el tiempo, le permiten en este momento a Chile plantear que primero, en Fuerza Aérea, nadie en América tiene más poder aéreo que Chile. Nadie. Ni Brasil. Antes de ayer salía en el Perú, necesitamos hablar con Putin para comprar unos MiG-29 reacondicionados. ¿Y qué va a hacer un MiG-29 con un F-16? Si antes que el MiG-29 inicie su despegue ya está destruido. ¿Cierto? Como un juego de lo que se hace en pantalla. En Fuerza Aérea no tienen nada que ver. En Armada. Bueno, en Armada lo que se ve por las compras que se hacen desde el 2004 al 2006
Chile tiene una capacidad naval muy superior a la del Perú. Muy superior. Todas las Fuerzas Armadas ahora son disuasivas. En otras palabras, ¿para qué sirven Fuerzas Armadas disuasivas? Para que el poder político en una mesa defienda claramente los puntos de vista que son los nacionales. Nadie va a ir a una guerra con Perú. Nadie va a ir a una guerra con Bolivia. Nadie va a ir a una guerra con Argentina. Las guerras son destrucción masiva. Por lo tanto, ese es un concepto que tiene que quedar en términos de una situación no deseada, y cuando no se desea por los beligerantes o por los que están discutiendo, no va a haber. No va a estar el punto aquí, insisto, el punto del error estuvo cuando se aceptó la jurisdicción de La Haya. El profesor me hizo la pregunta antes de empezar esta reunión, ¿y por qué? Porque esa pregunta cae de cajón, o sea, ¿por qué se aceptó la jurisdicción de La Haya? Hasta donde yo sé, por personas que tienen niveles de decisión y de decisión política respecto de esto muy altos en Chile, se aceptó por el siguiente razonamiento. Si Chile le desconoce jurisdicción a La Haya puede sacar un fallo diciendo rechazada la argumentación chilena. Y desde ese mismo momento, el juez estaría mirando a una de las partes como camorrera y problemática. Y en ese evento, las posturas chilenas iban a tener un sustento, un peso que iba a ser mucho menor que el peso que podía tener la argumentación de Perú. La verdad sea dicha que esa puede ser una argumentación, pero si la pérdida igual después va a ser, o en el mejor de los casos la situación va a ser empate a 0, la carta se debió haber jugado. Se debió haber jugado. Chile debió haber intentado inhibir al tribunal. No por nada habían hasta faros construidos, enfilando la luz hacia el mar siguiendo el paralelo. Y eso era una realidad, una total realidad. Estamos justo en los 45 minutos que te dije que iba a durar, así que hasta aquí llega la exposición. Espero que les haya resultado clara y les haya resultado de puntos precisos para poder comprender un problema que no es simple. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor, por la presentación. Abrimos preguntas, si hay preguntas del público interesado. Levantando la mano, por favor. Buenas tardes, profesor. Muy buenas. Usted mencionó al pasar, ¿verdad?, que el Tribunal Internacional de La Haya tiende, o se dice que tiende, o ha tendido a sacar fallos salomónicos, ¿cierto? Así que reclama, pide 4, para dejar contento al otro le dejamos 2. Hay una tendencia, sí. 2. ¿Qué antecedentes específicos sobre los tribunales de La Haya hay que ratifican esto? Porque, como usted bien sabe, los jueces internacionales son removidos periódicamente. Van cambiando. ¿Cierto? Sí. Parcialmente, entiendo. Sí. Y fueron removidos parcialmente hace un año, algo así. Una parte, porque el tribunal se remueve por parcialidades. Así es. No, hay situaciones que han afectado Venezuela, Colombia, hay situaciones en Europa, también en Europa del Norte, donde han habido situaciones en que nunca un país ha quedado, entre comillas, desnudo, sin nada. Siempre ha habido algo que se le ha dado de compensación. Entonces, en ese sentido, es posible pensar, yo dije, hay una tendencia a que finalmente el fallo no se transforme, porque también aquí hay otro elemento, que ese fallo no se transforme en un punto futuro de conflicto, porque eventualmente si alguien se queda con las manos cruzadas, la tendencia podría ser de alguna manera u otra tratar de buscar algún tipo de justificación, algún tipo de argumento para mantener un conflicto. Pero esas dos situaciones yo las conozco en términos de América y en Europa. Se han dado fallos.
Y como le digo, el fallo implica que hay uno que nunca queda con nada y hay otro que nunca queda con todo. Entonces, yo creo que esa es una tendencia de este tribunal. En este caso, además, se da otro agravante que perjudica a Chile y que beneficia a Perú. La normativa que avala a Chile es la excepcionalidad, no es la regla que firmó la Convención de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas, la regla que afirmó es que los límites entre países que tengan costa enfrentada debe ser la intersección de líneas de base recta para dejar la bisectriz como límite. Entonces la norma favorece al Perú. En la excepcionalidad, pero ahí está el punto. Perú tiene razón, no hay un tratado limítrofe de mar con Chile. No existe. Lo que hay son convenciones marítimas donde se reconoció al paralelo como la norma de frontera, pero no son tratados limítrofes específicos. Entonces aquí en términos jurídicos Perú tiene un peso que no es menor, no es menor. A mí me hace ser pesimista, en el sentido de que creo que Perú va a obtener algo que no tenía. Y si el fallo es totalmente post-Chile, se va a seguir con el problema de el punto Concordia y no el hito 1 como límite terrestre. Esa va a ser otra secuencia. Se dice que la memoria peruana presentada se equilibra en las dos vías. Eliminar el hito 1 como el punto de frontera específico y establecer de que se tiene que generar el límite a partir de un punto llamado Concordia, que está más hacia el sureste del hito 1. Bonito tema, interesante. Pero como le digo, yo creo que jurídicamente Perú aprovechó muy bien un momento de él. Le voy a dar otro dato, perdón, algo que no dije. Es tan llamativo esto, Perú no forma parte de la Convención del Mar. Paradojalmente Chile forma parte de la Convención del Mar y es el que no forma parte de la Convención del Mar el que utiliza el argumento de la Convención. Es muy notable eso. Es muy notable. Por eso digo que es probable pensar de que Chile le faltó más fineza desde mucho tiempo atrás en establecer líneas argumentativas que fueran rotundas. No se hizo. Eso no se hizo. Profesor, ¿cuál es el papel de Ecuador? Bueno, Ecuador, Chile jugó la carta en 2008-2009 que entre doña Michelle Bachelet y el presidente Correa, y después entre el presidente Piñera y el presidente Correa, de alguna manera u otra Ecuador iba a plegarse a la postura chilena, porque hacia el norte también Perú y Ecuador fijaron su límite a partir de un paralelo. O sea, igual que como lo fijó Chile. ¿Dónde está la pequeña diferencia? Que Ecuador, si bien es cierto, señaló de que su límite es a partir de un determinado paralelo, usó en la declaración oficial el concepto de excepcionalidad. Entonces, si bien es cierto, de alguna forma u otra dice que el argumento es válido, pero por otro lado, al decir excepcionalidad, está señalando de que no necesariamente tiene que cumplirse en las demás situaciones. Es que los países normalmente tienden a el papel de testigo siempre es complicado en los accidentes. Aquí en Chile todo el mundo quiere no ser testigo, ¿no es cierto? Porque es pérdida de tiempo, compromiso, etc. En el caso de los conflictos internacionales es algo parecido. Los países tienden a tratar de no involucrarse y ojalá también con el Dios y con el diablo. En este caso de Ecuador, mejor trato de bailar con los dos. Pero los tres son los miembros que partieron con la Declaración de Santiago del mar territorial, de la zona. Ahora, le voy a decir una cosa, Perú ha sido mucho más consistente que Chile. ¿En qué sentido? La Declaración de Santiago de los años 50, que estableció la doctrina de las 200 millas marítimas. ¿Por qué Perú no entró a la Convención del Mar de las Naciones Unidas? Porque Perú dijo, la Convención del Mar de las Naciones Unidas habla de 12 millas de zona económica exclusiva y 12 millas de zona territorial, soberana, y 188
de zona económica exclusiva. En suma, 200. Pero es zona económica exclusiva, no con soberanía. Y Perú dijo, nosotros nos vamos a echar para la Convención del Mar porque lo que firmamos en Santiago es una declaración que establece que son 200 minas de zona de soberanía territorial. Hay consistencia ahí. Por eso los peruanos lo echaron a no condenar. Buenas tardes, profesor. Una acotación. Usted dice que Chile peca de poca fineza, de ingenuidad y en su momento de ignorancia. Eso último no lo dijo usted, no lo he dicho yo. No, yo digo. ¿Me explico? En el tiempo del gobierno del presidente Evo, existía como canciller de Chile don Enrique Silva Silva. Y él, en paz descanse, manifestó a propósito del problema, comillas, no están claramente definidos los límites marítimos con el Perú. Se recomienda. Al otro día, recuerdo yo, se apersonó a la oficina del señor canciller el almirante y comandante en jefe de la Armada, Jorge Martínez Bush, en paz descanse, y llegó con un dossier de mapas y documentos diciendo, no, está equivocado. Tal, la convención, la declaración de Santiago, del 52, y la declaración sobre zona especial fronteriza marítima del año 1954. Que son los hitos jurídicos por los cuales Chile se. Entonces, ahí Chile peca. Porque en el fondo podríamos aplicar lo que se dice en el campo. La culpa no la tiene el chancho, sino el que le da la flecha. Y eso lo ha pasado con la Argentina también. Bueno, yo lo único que le puedo decir es una opinión que se la respeto, obviamente. Yo creo que en este caso aquí estamos con el problema de que poca población del territorio no es un tema, por lo tanto, como lo definieron en algún momento otras personas, hubo una situación de supervivencia amarrada con la extensión del territorio, con los llamados interland. Aquí en Chile no se quiere el territorio. No interesa. Uno de los indicadores que revela que no se quiere el territorio es que si ustedes ven los censos, la progresión de la población que se está concentrando en Santiago es progresiva. Vamos en el 41% de la población en Santiago. ¿Qué significa eso? Que tenemos densidades de población en la zona del norte y en la zona del extremo sur que resultan aberrantemente pequeñas. 0.2 habitantes por kilómetro cuadrado. O sea, no hay nadie. No hay nadie. Si no hay nadie, si es que los alumnos, uno lo ve en la universidad por años, termina el último año, ya, ¿y qué vas a hacer? No, me voy a Santiago porque tengo que encontrar pega, aquí no hay pega, me voy a Santiago. O sea, la concentración que se está generando en Santiago, que ya era tradicional, ahora ya resulta grotesca. No se quiere el territorio. Yo me acuerdo que se han hecho cuántos intentos por colonizar la zona de Aysén. Ahí Argentina al otro lado tiene camino, habilita pasos, construye. Por el lado de Chile, una situación donde, miren, le vamos a dar un sueldito de 500.000, le colocamos una yuntehuelle, le colocamos esto, le colocamos lo otro, además le vamos a colocar hasta televisión satelital. No, ¿quién me voy a ir a Aysén? ¿Qué voy a estar peleando ahí con qué sé yo? Los pingüinos ya llegan a esa altura. Chile se concentra, no se expande. Por lo tanto, el territorio como tal, por eso les digo, ¿quiénes podrían eventualmente, si se pierden 37.500 kilómetros de mar, quién podría decir algo? La Armada, va a decir algo. La Armada. Algunos pesqueros probablemente van a decir, oh, nos quitaron una parte de proyección. ¿Qué más? Si no se quiere lo que no se conoce.
menos el mar. Por último, uno podría decir tenemos un conflicto pendiente con Argentina, campo de hielo sur. Ya somos buenos para tomar ahora con hielo, entonces no, ya, la memoria nos pesa, o sea, de hielo sur ya no, como que no, a Leona, hay que defender hielo sur. Por último, ahí están los cubitos para el próximo trago, pero hay que defender ya. Pero el mar, si menos del 50% de la población en Chile sabe nadar, si Chile ha vivido siempre de espalda al mar, no de frente al mar. ¿Qué es lo que pide un chileno? Viene la fiesta, vaya, voy a comer una corvinita. No, ¿de dónde corvina? Tráigame el asado. Como no sea insolente, tráigame aquí el chancho, tráigame el carne. Por lo tanto, que se pierdan 37.000 cuando yo mido 4.300 kilómetros de largo por 200 millas de ancho, nos sobra. Nadie se va a cortar las venas por eso. Pero es un daño en perspectiva de pasado y es un daño en perspectiva de futuro. ¿Por qué es un daño hacia el futuro? Porque de acuerdo a todos los indicadores, Chile es el país que sigue, en un milagro, pero es el que sigue liderando América. Sí, es increíble meterse a las publicaciones de los organismos internacionales. Chile primero, octavo en el mundo, 22 en el mundo, 44 en el mundo. Sigue liderando. Si sigue liderando, los recursos naturales siempre van a ser necesarios. Hasta 1 centímetro de agua va a ser necesario. Por lo tanto, es un atentado al futuro. Pero es un atentado al pasado. Porque resulta que los chilenos del año 79, en el siglo XIX, fueron capaces de sobreponerse a cualquier tipo de obstáculo para ganar una guerra que parecía que era difícil ganar. Resulta que nosotros, que afortunadamente no hemos tenido conflictos bélicos, porque en el siglo XIX cada generación tuvo un conflicto bélico, nosotros en el siglo XX y siglo XXI no nos vamos a hacer ningún problema. Ninguno. Hay un dato no menor. En este momento hay no menos de 150.000 peruanos en Chile. No menos de 150.000 peruanos. Y nos han enriquecido muchas cosas. La gastronomía del Perú, por decir algo. Tienen un nivel de sofisticación que resulta 10 veces más que el asado al palo chileno. Pero nosotros somos exclusivamente de echarle la carne nomás y echarle sal y punto. Y entre sal y agréguele algo más, un poco de pizza por si acaso. Nada más. El Perú no, el Perú es un pirolineño. Aquí una copa de huesillos con mote, o sea, hay diferencias hasta en eso. Cultos. Hablan el castellano de una manera que da envidia. Más cuando uno ve las generaciones jóvenes de Chile. Es un gran pueblo. Es un gran pueblo. Pidieron lo que la legislación internacional, a partir de 1994, les abrió la puerta. Y lo pidieron. Y nos demandaron, porque esa es la figura exacta. Nosotros somos todos chilenos, estamos demandados por Perú. Hay que devolverles una cantidad de mar y una cantidad de tierra. Es la verdad. Eso es. ¿Qué otra cosa pudiera, profesor? Una consulta. Y después te Si el dominio del mar fue tan importante, es tan importante y lo fue durante la guerra, ¿por qué la Cancillería chilena, la diplomacia chilena, fue tan renuente a fijar un límite definitivo marítimo? Porque como usted dice, el límite marítimo no está fijado, son convenciones. En el Tratado de Ancón o en el año 29, ¿por qué no se delimitó definitivamente el mar? ¿Por qué la Cancillería chilena no se puso firme ahí? El punto, profesor, es que el límite en el mar a nivel mundial ha sido una situación muy dinámica, que se ha modificado en el tiempo.
Antiguamente, en la época de la colonia, no existía el concepto de mar soberano. Era propio aquello que se defendía con el cañón. En otras palabras, si un cañón disparaba hasta 800 metros, el país ribereño entendía que era propio hasta 800 metros. En la medida en que las armas fueron aumentando su alcance, se llegó finalmente a 2 millas. 2 millas. Y finalmente en el siglo XX ya se determinaron 12 millas como mar territorial. Entonces, en la época de la Guerra del Pacífico no existía el concepto de mar territorial. Por lo tanto, ¿quién se iba? Si no estaba el concepto, nadie se iba a fijar de establecerlo prácticamente. No se daba esa situación. No estaba en la mente de los hombres de esa época. No estaba. Yo lo que supongo, mire, para hacer ese artículo me tuve que meter en las negociaciones entre Perú y Chile, entre Ibáñez y Leguía, que fueron los dos presidentes. Da la impresión que por cansancio ambos quieren llegar a un acuerdo, y da la impresión también que en alguna medida u otra los dos quieren dejar fuera del acuerdo a Bolivia. Da la impresión. Y en ese sentido establecieron una línea de la concordia y metieron un artículo que rebota hasta el día de hoy señalando: si alguno de los dos países quisiera ceder a una tercera potencia parte o el todo de los territorios objeto de este tratado, deberá solicitarle la venia al otro firmante. ¿A sugerencia de Perú? Da la impresión que fue Leguía el que señaló eso. No hay seguridad absoluta, no lo dicen los documentos de manera total, pero pareciera que es Leguía, porque Leguía decía: ¿cómo voy a enfrentar al pueblo peruano cuando no recupero Arica? O sea, en ese momento, ¿cuál era el punto? Leguía había dicho: vamos a recuperar las cautivas. Y las cautivas eran Tacna y Arica. Finalmente el acuerdo establece que se recupera Tacna y se establece la línea de la concordia. ¿Con qué justificación, por lo tanto, yo podría aceptar después que parte de lo que era el Perú profundo, el Perú antiguo, la Arica, se le estuviera entregando a otro país como moneda de cambio? Entonces da la impresión que de todas las argumentaciones fue Leguía el que señaló de que debía colocarse ese artículo complementario en el tratado. Pero como le digo, a su pregunta, no había en ese momento ninguna preocupación por lo que significaba mar ni mar territorial. Había una consulta allá. No, disculpa, había una consultante allá. Y de ahí atendemos las preguntas. Muy buenas. Señala en este caso de que no hay ningún tratado internacional que, como tratado en este caso entre Perú y Chile, que nos fije el límite marítimo. Como ahí. Pero hay convenios y comisiones. En Sí. este caso. Se preguntan en este caso cuál es la legitimidad que tiene en este caso la comisión mixta del año 69, porque ahí intrínsecamente nos puede dejar en claro que el límite está claro a través de los faros. Sí, claro. ¿Cuál es la legitimidad que tiene esa? Yo le quisiera decir toda. Toda. Eso lo va a tomar la Corte Internacional de la Haya y va a decir: se cierra el proceso. Se acabó. No hay más que discutir. Aquí están fijados. No creo que vaya a ser así. Pero desconozco, como le digo, el grado de validez que le puedan dar. Para el que es profesor de historia, las situaciones se basan sobre realidades. Pero usted vio el faro destruido. Ya no existe ese faro. Porque yo le muestro la foto y puede que la defensa peruana diga: eso está trucado. Eso no es cierto. Eso lo se llevaron los chilenos para engañar al tribunal aquí. Entonces, ¿hasta dónde se puede hacer fe de los antecedentes y de las firmas que se sucedieron en varios documentos? No es uno solo, son varios documentos. Pero, ¿quién le podría responder cuál va a ser el peso específico que va a tener en el fallo de la Haya ese tipo de documentaciones? Nadie. Hay que usar los dedos y decir: ojalá que sea todo el peso posible. Pero nada más. Allá atrás había otra persona que está... Profesor, Sí. me da la impresión de que en el caso de que la Haya le dé la razón a Perú, podría suceder como una, ¿cómo se puede decir? Como de que ya, si
La Haya, el Elfo Mora Perú, entonces Chile podría exigir Laguna del Desierto, o podría haber una serie de conflictos en el resto de los países, no solo aquí en América, sino en otros mundo. Yo desconozco la cantidad de países que hayan fijado, no me preocupa en realidad de ver eso, que hayan fijado sus límites, en este caso en el mar, a partir de paralelos. Lo que tengo claro, sin embargo, es que la Convención de las Naciones Unidas sobre el mar manda como derecho internacional. Salvo excepcionalidades. Salvo excepcionalidades. Entonces, yo no creo que se pueda tomar como regla un hecho puntual ni un fallo puntual. No lo creo. Porque cada situación tiene su propio mérito y su propia realidad. Como le digo en este caso, el problema pasa porque aquí hubo una guerra, y yo partí sobre la base de la guerra. Una guerra que dejó situaciones duras en ambos lados, más dura en el perdedor que en el ganador. Y ese es un hecho que en este momento Perú intenta de alguna manera u otra, si no puede obtener Arica, por lo menos decirle a su gente, a su sociedad, algo recuperado. Algo recuperado. Entonces no visualizo que pudiera ser un antecedente de una secuencia de reclamaciones de esta naturaleza. No lo veo. ¿Qué problema distinto? Ustedes saben que lo que dije delante, el problema con Argentina es probablemente más significativo. Pero los dos países se hicieron los sordos y amnésicos a partir de la solución de la primera parte. Nadie dice nada. ¿Quién va a ser el que va a sacar la carta en un momento dado y la va a colocar sobre la mesa y decir, ya, pues arreglemos el problema ahora que está quedando de los no fijados? Chile está preparando gente. Nos pasó con Palena, nos pasó con Laguna del Desierto, casi nos pasó con el Bibi. Casi nos pasó con el Bibi. Argentina siempre avanzó. En el caso de Palena fue construyendo caminos, fue pavimentando. Cuando llegaron los jueces, en definitiva, a ver cuál era la solución, cuando se produjo el arribo en terreno, llegaron por un camino de Argentina pavimentado. Por el lado de Chile no había ni siquiera una senda. Las cosas se preparan. Cuando se asumen así ante un estímulo, reacciono, uno puede perfectamente decir, no hay planificación estratégica. Se reacciona sobre las situaciones tácticas del momento. Bien, yo creo que el tema es muy interesante. Vamos probablemente a cubrir, hay una pregunta ahí y la pregunta ahí, y con eso cerramos el debate con la conversación. Bien breve, porque no quiero acaparar. Este es un tema, yo creo, para todos, fascinante. Usted mencionó, de acuerdo a la información internacional, y uno lee, periódicamente, dos cancillerías de lujo: Itamaraty en Brasil, Torre Tagle en es gusto personal, es gusto personal. No, yo creo que, concuerdo con usted, yo creo que esto es reconocido, ¿ah? Por lo menos en lo que yo leo. Son cancillerías de lujo. La nuestra, desgraciadamente, adolece de lo que usted recién dijo, y lo digo porque estamos en una universidad donde se supone que prevemos las cosas y formamos, ¿verdad?, para el futuro. La Cancillería chilena, en mi opinión muy personal, adolece del problema de que no tiene diplomáticos de formación, y la mayoría de los cargos vitales son ocupados por políticos. El canciller que aceptó el reclamo de este delegado peruano, creo que hoy es senador, ¿cierto? Cuando nos llevaron a La Haya, el senador Walker, político. ¿Qué preparación diplomática, geoestratégica, militar tiene el senador Walker? Ninguna. El otro canciller que perdió Laguna del Desierto, político de formación, muy abogado, muy respetable, pero político de formación. Entonces yo creo que uno de los problemas de nuestra Cancillería es mucha gente política para pagar cargos políticos y poca gente preparada.
diplomáticos de fuste, preparados para defender lo que nos pertenece, por razones históricas, por razones de uso, porque en el mismo Congreso peruano, ¿verdad? Hay documentos en que se reconoce, mencionó usted al presidente peruano, que por último dijo ya, arreglemos esto. No le Leguía. a Bolivia, ¿cierto? Leguía. Sí. ¿Cierto? Hay documentos peruanos, entonces yo creo que eso tiene que empezar en La Haya. Ojalá. ¿Verdad? Ojalá. Era Dios. Mi pregunta iba a la Cancillería chilena. ¿Qué opinión tiene la Cancillería chilena? Ya que estamos en casa. No, yo comparto lo que dice usted. Yo comparto lo que dice usted porque no es levantarle el falso testimonio a nadie. Sencillamente estamos en presencia de una Cancillería que no quiero englobar los últimos 10 años ni los últimos 20 años en general. En general, nuestra Cancillería no ha tenido, a pesar de la creación a partir de los años 70 de una academia, sin embargo es evidente que los responsables en general han adolecido, han tenido carencia de puntos de vista, de una sapiencia que diga relación con los antecedentes. Y eso solo se logra estudiando. Porque pueden ser, tal como lo dice usted, muy brillantes políticos, pero a la hora de tener claro los antecedentes, si no se cuenta, por último yo puedo aceptar que el canciller sea una figura política por el hecho de que es la representación de una coalición de gobierno, de un grupo político. Pero lo que es inaceptable es que no haya un muy buen equipo de asesores que para este país nuestro, que está rodeado de problemas, aquí debería haber una oficina Perú, una oficina Argentina, una oficina Bolivia, una oficina Brasil, por todo lo que pesa Brasil, una oficina que tenga relación con lo que se está ocurriendo en Centroamérica, etcétera, etcétera. Y una dotación de gente que permanezca en el tiempo, que no se vaya, cuando va turnándose, mantenga, que tenga relevancia a partir de un subsecretario profesional, por lo menos. Y eso no se ha visto en Chile. Yo por eso comparto lo que ha dicho usted, pero no se visualiza tampoco una solución a ese problema, porque normalmente la Cancillería es de los que normalmente toman los gobiernos electos como botín de turno para repartirse embajadas, consulados, agregadurías, y eso lamentablemente es una tradición en Chile. Lamentablemente. Gracias. Bueno, comparto también lo último. Las mejores cancillerías son la de Brasil y también la de Perú, Torre Tagle. Tuve la oportunidad de estar también en Lima, en Torre Tagle, visitar, digamos, lo que realmente la Cancillería, un edificio moderno, que además lo que lo hace moderno es su pensamiento, su visión prospectiva. Ellos tienen perspectiva estratégica, es decir, no se quedan con la reacción del día a día, sino que elaboran lo que van a ser los escenarios futuros y desarrollan las acciones que hoy día son importantes porque el día de mañana van a tener un impacto en el futuro de la nación. O sea, el pasado, la historia lo contará, el presente lo estamos viviendo, pero el futuro lo podemos construir a partir de las acciones que estemos desarrollando en forma inteligente, en forma estratégica y con visión prospectiva. Pero sin querer extender, digamos, y ampliar el tema, profesor Medina, ¿cómo ve la estrategia que en un momento se pensó también de manejar la situación con Bolivia, ya que de resultar beneficioso en este litigio del Perú, Bolivia se tendría damnificado, ya que su salida natural, ya incluso desde la época precolombina, ha sido por la zona norte, por la zona de Arica, no para Antofagasta, que es donde se provocó, digamos, finalmente el conflicto. Tiempo atrás un profesor de Derecho Internacional, Fernando Salazar, que amigo mío lo traje a la universidad de una charla para la inauguración de un año académico, hablaba de buscar fórmulas inteligentes, de no quedarse anclado en el concepto de soberanía. Y como usted recordaba, el Tratado de 1929 dice que Chile tiene que preguntarle al Perú en caso de cualquier problema por Arica. Al revés, lo mismo Perú tiene que preguntar por cualquier cosa de Tacna a Chile. Por tanto, si usted es como que no fuera dueño de la casa, no tiene la soberanía o el control del dominio total, si usted no puede arrendar o vender esa casa si no le hace una consulta a un tercero. ¿Cómo ahí podría haber la situación, profesor? A ver, el profesor Mendoza me está llevando a otro lado. Yo voy a ser muy breve en este sentido porque este tema da para otra reunión. O sea, usted me lleva al problema boliviano. A ver,
El Tratado de 1929 es un instrumento jurídico extraño porque condicionó al ganador. Yo estaba al comienzo, que no había llegado a una elección, pero al comienzo dije que esto hay que tomarlo siempre de lo que fue 1879, porque eso es ineludible. Hubo un ganador y un perdedor. En el caso del Tratado de 1929, Chile le devuelve Tacna a Perú, le construye a su costa un malecón de atraque, un puerto de 1575 metros de extensión, le construye una aduana, le construye una estación de tren para el tren Arica-Tacna y además le paga $6 millones. O sea, uno ganó y otro perdió, conste. Pero luego de eso Chile se hipoteca al aceptar ese artículo complementario. Se hipoteca. No hay salida moral, salvo que haya inventiva. Pero el problema es que Bolivia quiere que se le regale una salida al mar. Y eso es imposible. No se le puede regalar una salida al mar, aunque tuviéramos la mentalidad de la Teletón para Bolivia. No le podríamos regalar la salida. Porque Perú ya dijo que no ya en una ocasión. O sea, aquí hay antecedentes. El año 75, a raíz de la negociación Charaña, Chile le consultó a Perú. Aceptan que le entreguemos un pasadizo por la línea de la Concordia hasta el mar. Y Perú se hizo el sueco, como le estaban hablando en otro idioma, salió con otra propuesta para internacionalizar Arica, vale decir que en el fondo Arica quedara bajo la soberanía de Bolivia, Perú y Chile. A lo que obviamente la diplomacia chilena en ese momento dijo, están locos, si no estamos repartiendo Arica, le estamos preguntando si aceptan que les construyamos por un territorio que era de la provincia de Arica una plaza. No lo aceptamos. Habría que buscar alternativas, pero es que ahí es Bolivia el que tiene que entender que tiene que poner. Tiene que poner. Por ejemplo, ya no hagamos la cesión por la superficie, hagámosle un túnel desde arriba hasta abajo a los bolivianos que desembocan en el mar. No tocamos la superficie, le dejamos, o hacemos una, qué sé yo, por aire le hacemos una bajada, un tobogán gigante desde la altura de los picachos de la cordillera. Que hay que colocar imaginación. El problema es que Bolivia quiere, el punto aquí es que Bolivia quiere que le salga a cero pesos y que en el fondo esto sea un reconocimiento de Chile de que ellos tuvieron ilegítimamente una pérdida territorial en la guerra del Pacífico. Mientras no se resuelva eso, Eduardo, yo no creo que tenga soluciones. No lo creo. Hasta ahí, profesor, creo. Yo creo que sí. Por favor, júntese conmigo a agradecer al profesor por la presentación.